Le damos la bienvenida a la segunda edición del podcast de la revista Psicouda. En esta ocasión estamos con Esteban Alanis. Esteban, cuéntanos un poco de cuáles han sido tus experiencias ya trabajando como psicólogo. Sé que estudiaste acá, precisamente en esta universidad. Háblanos un poco sobre ti. Sí, oye, primero agradecer la invitación. De verdad, muy afortunado también porque me pudieran contactar y poder venir y instaurar esta instancia. También visualizar que la carrera ha avanzado en temáticas como una revista psicológica en donde se den los espacios de poder comunicar también el área y empezar a robustecer este sentido de la psicología en la comunidad educativa. Así que, primero que nada, felicitaciones igual a atreverse y a generar este espacio. Mi nombre es Stan Alanis, soy psicólogo, egresado, o sea, titulado de la Universidad de Atacama dentro del 2020. Y bueno, eh, en torno a eso, llevo 4 años trabajando desde la psicología ejerciendo, felizmente, la carrera. Eso. Ya, buena. ¿Y cuáles han sido tus experiencias laborales hasta el día de hoy? Bien, bueno, cuando me titulé, trabajé en la Municipalidad de Copiapó. Ahí tuve el cargo de encargado de inclusión laboral. Luego y quise incursionar en otra área, porque estaba trabajando más como comunitaria. Y luego, como comunitario organizacional, era un poco como mezcla. Y luego fui a trabajarme a DECO, que es una consultora, para un proyecto minero que se llama Golfit. Y ahí trabajé como consultor y seleccionador en el proceso general de Golfit. O sea, desde superintendentes en ciertos sectores de la minería, sale control operativos hacia abajo. Y ahí trabajé como seleccionador y consultor. Luego de eso, tuve un periodo de 8 meses como free, que me fui a estudiar afuera. Y luego vuelvo a Chile y entro a trabajar en el ELIAN, que es el establecimiento de larga estadía de personas mayores, todo el año 2023. Y actualmente, desde enero, estoy trabajando en el Centro Universitario Promotor de Salud, acá en la Universidad de Atacama, ya como psicólogo clínico. Y dentro del periodo que estaba en el ELIAN, el año pasado, trabajé en el Cefán del Palomar, en extensión horaria. O sea, trabajaba de 5 a 8 y ahí también hacía psicología clínica. Ya, Eso, no había olvidado eso. en esos dos lados paralelamente, en el último año. Sí, no, fue cuático eso. No Sí. sé cómo lo soporté, pero se pudo. Me gustaría hablar precisamente de eso, de tu experiencia laboral ahí en el ELIAM. Para quienes no sepan, el día 15 de junio, que en este caso es mañana, es el día de la prevención en contra del abuso del adulto mayor. Y creo que se condice mucho con la premisa que trabaja el ELIAM. ¿Nos podrías comentar cuáles fueron tus experiencias más significativas trabajando ahí? Bien, súper. El ELIAN marca, yo creo que un antes y un después en mi carrera profesional. Una, por el sentido que le da, como tú dices, y dos, por el aprendizaje profesional que adquiero y personal también. Creo que es importante rescatar eso. El ELIAN, un establecimiento de larga estadía de personas mayores, lo que se entiende que personas mayores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o en soledad que pongan en riesgo y en peligro su vida, ingresan al ELIAM ya a establecerse. Ya el ELIAM pasa a ser su casa, ¿cierto? Porque ellos viven 24/7 en el ELIAM. Hay otros puntos que tocar, hablar del ELIAM es súper bonito. Tiene un equipo multidisciplinario en ese momento, tenía un equipo multidisciplinario muy grande, en torno a un fonoaudiólogo, nutricionista, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, trabajadora social, enfermero, TENS, eh, y el psicólogo, que en este caso era yo. El Elian te enseña a trabajar desde una perspectiva que en psicología siento yo aún falta rebustecer, que es el trabajo con las personas mayores. Es muy poco el sentido que se le puede dar quizá a una psicoterapia en personas mayores, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante y relevante que sea un desafío para la psicología y para los futuros profesionales. Y también que no muchos profesionales se especializan en el área, o en la psicogerontología, etc. En el ELIAN trabajaba específicamente lo que era el área de neuropsicología, que tenía que hacer evaluaciones neuropsicológicas para enfermedades neurodegenerativas, y también trabajaba
procesos de psicoterapia. En este caso, habían enfermedades neuropsiquiátricas también en el área. Entonces, las enfermedades neuropsiquiátricas generaban también este impacto de poder generar un proceso psicoterapéutico. El ELIAM tiene gran importancia la psicología en torno al proceso adaptativo de la persona, porque recordemos que está instaurado en un contexto quizás que es cómodo, confort, que es su casa, se le saca de su casa y llega al ELIAM a quizás perder ciertos como privacidad y adaptabilidad, y el ELIAM es un espacio súper gigante, se lo conoce. Entonces, el psicólogo con la trabajadora social tenían un rol fundamental en torno a trabajar el proceso de adaptación de la persona. Ya. ¿Ok? Y eso para que la persona no se descompensara, ¿cierto? Que muchas veces existe la descompensación por este mismo hecho, que hay una desorientación espacio-temporalidad, ¿cierto? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Cierto? Entonces hay una noción. Eso, a grandes rasgos era trabajar el proceso en enfermedades neurodegenerativas, neuropsiquiátricas, y además tenía dos talleres a cargo, que era el taller de arte terapia, que eso lo reestructuré un poco y trabajé un poco con neuropsicología, y también tenía el taller de autoestima y relaciones interpersonales. Ya. Eso era como el... Con respecto a eso último, ¿cómo era trabajar con la autoestima de las personas mayores? ¿Cuáles fueron como los elementos significativos que pudiste vivenciar trabajando con ese concepto? Ya. Ese concepto lo trabajábamos netamente en poco en el autoconocimiento que podían ellas tener desde su vida, en la significancia que le daban a ciertos hechos de su vida también, y cómo se visualizaban, ¿cierto? Cómo era su autoconcepto en torno a ellos mismos. Ahora, existía un punto fundamental que había que trabajarse antes también. Y eso lo trabajaba en una terapia, en un proceso psicoterapéutico individual, que era el sentimiento de abandono y desesperanza que ellos tenían. Y eso daba un hincapié constante en que chocaba en la autoestima y en el autoconcepto de ellos, porque se sentían insuficientes ante la sociedad. O sea, entonces, como empezar a resignificar en el proceso el espacio de estar en un ELIAM, más que verlo como un abandono, ahí era un proceso que teníamos que ir trabajando antes. Para luego trabajarlo en sesión en torno a actividades más recreativas, el fortalecimiento de la relación interpersonal en torno a darle a tu compañero quizá un feedback positivo, que ven los demás de mí también que yo no estoy viendo. Entonces, esas cosas lo íbamos trabajando de a poco. Son dos cosas como aparte. Pero claramente este sentimiento afectaba en torno al autoconcepto de ella. Como que fue algo que fuimos descubriendo con el tiempo también. Era el encargado de psicología, pero el equipo era tu colega. Entonces, todos sabían un poco de psicología. Yo tenía que aprender un poco de fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, enfermería. Yo tenía que tener varios conceptos más allá solamente. Y eso habla también del desafío del profesional de no solamente quedarse en el área, sino que aprender de otras. Como para Como hacer dentro un del trabajo paréntesis. integral Para hacer de... un, pues claramente, sí. Entonces, es importante como ir visualizando eso también. Pero en torno a la pregunta, soy un poco disperso, perdón. Pero en torno a la pregunta, trabajamos el autoestima de esa manera, ¿cierto? Como era como un proceso de taller grupal. Ya, muy interesante. Desde tu perspectiva, antes de trabajar en el IAM, ¿hay alguna experiencia, elemento que no hayas previsto antes de trabajar y que al entrar a esta realidad te haya chocado quizás de manera brusca con tu percepción sobre esa temática? Sí. En específico en el IAM, hay dos cosas que aprendí mucho en torno a las personas mayores. Bueno, pero empezando porque no se le dice adulto mayor, ni anciano, ni abuelo, es persona mayor. ¿Ok? Eso creo que es una conciencia que tenemos que tener como sociedad, porque al día de hoy evidencia gente, no, el abuelito. Y el abuelito es un constructo y un rol familiar que se le entrega, ¿cierto? No todos son abuelos. Aunque pasa a Claro, ser, pasa en la adultez mayor. No todos son abuelos, es un rol. Entonces, la persona que ya pasa los 60 años es una persona mayor. Y tiene que darse como tal, persona mayor. No abuelo, no anciano, y así. ¿Bien? Entonces, eso es el primordial. Entonces, nosotros teníamos que concientizar a todo el personal, que en ese momento eran casi 70, en torno a que se le tenía que nombrar como persona mayor, con un respeto, ¿cierto? Entonces, ir aprendiendo ciertos conceptos pequeños iban ayudando un poco a generar otra concepción de la adultez mayor. Ir aprendiendo que la adultez mayor es vista socialmente como un espacio
negativo, ¿cierto? Como de mucho malestar emocional, físico. Entonces, resignificando ese concepto, diciendo, no, pues, a ver, la adultez mayor sí se puede hacer disfrutar, la adultez mayor sí se puede generar la sexualidad, ¿cierto? Que era algo que nosotros también trabajamos mucho y que nos capacitamos en torno a cómo es la sexualidad en personas mayores. Entonces, la sexualidad se tiene que dar, o sea, no tiene que ser un tabú dentro, o no podemos tener un estigma de que las personas mayores no tienen sexualidad. Entonces, esos espacios ayudaron mucho en mi crecimiento de abrir el concepto de la mente en torno a algunos estigmas sociales, que aunque a veces nosotros no los manejamos o no podemos identificar que los tenemos, están. Y ahí creo que me fui a identificar. Algo que me chocó mucho y que fueron los primeros días, soy súper honesto, súper sincero, a mí me costó mucho adaptarme las primeras 2 semanas en el día. Yo terminaba muy afectado profesionalmente, muy afectado por la carga emocional que conllevaba trabajar en el ELIAM. La realidad del ELIAM, aunque no todos, otro estigma que quito un poco, no todos son abandonados en el ELIAM como se le dice. No. Existe un proceso en el cual muchas personas eh, van porque claramente están en abandono, en vulnerabilidad, ¿cierto? Pero hay muchas otras que familias no pueden solventar el hogar teniendo una persona quizás con una enfermedad neurodegenerativa y lo que conlleva eso. O sea, tenemos una familia la persona mayor, la hija y la nieta, ¿cierto? La madre, en este caso la hija de la persona mayor, tiene que trabajar, tiene que solventar el hogar y la hija también tiene que trabajar y estudiar para solventar el hogar. La persona mayor queda la mayor parte del tiempo sola. Entonces, ¿qué hace? Que eso pueda generar en una enfermedad neurodegenerativa que la persona mayor genere una amnesia dentro del cuadro, una desorientación espacio-temporalidad o una descompensación que eso conlleve a que pueda, no sé, a ver, dejar el gas abierto, que dentro de la enfermedad neurodegenerativa se evidencia que hay una disminución en el sentido del olfato. ¿Ok? Entonces, ante esas problemáticas, es importantísimo trabajar el hecho de que la persona ingrese a un cuidado más focalizado. ¿Qué significa que sea más focalizado? Que haya un equipo interdisciplinario en el IEM que la pueda trabajar, que eso es algo fundamental, antes que esté en la casa todo el día sola. Entonces la familia postula al IEM mediante Senama y entra al IEM. Y las familias, hay muchas familias que son muy preocupadas por las personas mayores del ELIAM, van constantemente a verlos, les llevan regalos, les llevan lo que vayan necesitando. Entonces, ese es otro estima que hay hecho. Pero en la otra parte, personas que han sido abandonadas en soledad, sí me chocaba mucho. Por historias de vidas que han pasado, eh, por el sufrimiento que habían tenido. Y ver esa realidad a mí me chocó mucho. Fue un proceso que tuve que hacer interno, también un proceso psicoterapéutico mío, para poder generar un poco como esta contratransferencia que se estaba generando. Entonces, bueno, estas 2 primeras semanas fueron muy complicadas para mí, muy afectado emocionalmente, un cansancio físico notable, pero luego fui trabajándolo y resignificándolo de una manera positiva y pudiendo visualizar también mi rol ahí. Entonces, luego de eso, ya agarré como un poco más el rumbo. Ya, perfecto. Bien. Es bien importante eso que hablas tú de sobre los estigmas sociales que surgen en relación a las personas mayores, especialmente con el tema del abandono. El ELIAM viene a ser un establecimiento que, por precisamente también los estigmas sociales, se cree, como dices tú, de que es para dejar a los adultos mayores por temas de abandono solamente, pero hay una serie de aristas Exacto. que pueden afectar a ese tema. Hoy en día, que ya no estás trabajando ahí, ¿cuál podría ser tu mirada reflexiva, crítica sobre las fortalezas y debilidades que tiene el Eliam? Wow. Bien. Voy a ser sincero, la verdad. Eh, ya, el espacio, primero, el ELIAM cumple un rol fundamental dentro de la región de Atacama, ¿ok? No hay o sea, hay otros centros, pero ninguno con un equipo tan grande como lo es el ELIAM. Y además con la infraestructura que mantiene el ELIAM, o sea, si lo conocen, que está por Atacama bajando por la Alameda, es gigante. Tiene una entrada también muy grande, que hay espacios verdes y para atrás es más grande todavía.
Bien bonito. Y es bonito, ¿cierto? Tiene sala de kinesiología, tiene cada sala como de cada profesional, entonces eso hace que el profesional trabaje de manera focalizada y en grupo. Las fortalezas, claramente, bueno, voy a hablar un poco del año pasado, en torno a la fortaleza de que tiene un equipo interdisciplinario, que podría ver toda la arista y ver a la persona mayor de una manera más integral, ¿cierto? Y trabajar también desde los diferentes aspectos para generar los derechos y deberes de las personas mayores y del buen trato. O sea, yo creo que el primer respeto, que es como dentro de lo que se va a concientizar un poco, es que se le llama persona mayor. Partiendo por ese hecho. ¿Ok? Esa es como la primera buena práctica que se debería hacer. La segunda, siempre tomar en cuenta sus decisiones y opiniones. Otro estigma es que se le quita poder valórico en torno a la opinión de una persona mayor. En torno a eso, que debería ser completamente borrado de nuestra conciencia un poco eso, porque es necesario tomar la decisión. Cuando la persona mayor llega a la LIAN, la persona mayor puede tener deterioro cognitivo, demencia por Alzheimer, demencia por cuerpo de Lewy o una enfermedad psiquiátrica. Si es que la persona ingresa y la trabajadora social le pregunta por el proceso, ¿usted quiere quedarse en la LIAN? Y la persona mayor, aunque esté en un grado severo de enfermedad de Alzheimer, ella dice que no, y dentro de no está notificada, bueno, se me fue el nombre, pero es cuando bueno, el COMPIN lo declara interdicto, que no tiene que alguien más toma la decisión por él. Si la Ya. persona mayor no está declarada interdicta, su decisión inconsciente, independiente de su diagnóstico, siempre se va a valer. O sea, una persona que nos sucedió una vez, una persona que estaba en un cuadro de demencia muy alto, un poco moderado, porque aún tenía capacidades físicas, dice que no. Entonces la familia se altera y como, oye, ¿cómo que no? Si no lo estás viendo, es necesario, nosotros no podemos hacer cargo, todo lo demás. Bueno, nosotros como Elian, como impulsores de las decisiones de las personas mayores, vamos a respetar la decisión de esta persona mayor, que dice que no, se quiere quedar en el Elian. Y nosotros respetamos. Entonces, partiendo por esa base, necesitamos como respaldar. Una, hay que prevenir el asistencialismo y la victimización también. Totalmente. O sea, muchas veces uno tiende a llegar y ayudar a alguien. ¿Cierto? Como, lo ayudo. Pero eso se pregunta, ¿cierto? Tanto como en todos los contextos. O sea, ¿necesita mi ayuda? ¿Necesita? ¿Requiere mi ayuda? ¿La podría ayudar? No llegar y como pasar el espacio personal de esta persona mayor. Porque lo que se busca también siempre es buscar la autonomía en la persona mayor, Claro, en ¿cierto? el fondo igual se está dando un mensaje en el asistencialismo de que la otra persona es débil y no puede. Exacto. Y hay una victimización en torno a eso. Entonces, eso hay que trabajarlo netamente socialmente también, hablando. O sea, quizá hay personas mayores que aman el que la gente le brinde su ayuda, y eso es muy bonito, pero preguntemos, ¿cierto? Consultemos su espacio y ir avanzando en esa temática. ¿Esa era la pregunta o no? Soy disperso, lo dije. Segunda vez. Ese vendría a ser el tema de respetar la decisión del Sí. adulto mayor, una fortaleza que tú encuentras en el ELIAM. El tema Ah, de sí, ahora la resignificar. debilidad. Ya. Una de las grandes debilidades, bueno, las fortalezas también es que hay profesionales con mucha vocación. Ya, existe otro estigma social y hablemos, tal como se dice, porque si socialmente se dice, existen noticias en torno a eso. En torno al maltrato de personas mayores dentro de recintos asistenciales como el IAMS. Han aparecido muchos reportajes de noticieros en torno a esto. En definitiva, importante saber que en el proceso que estuve en el ELIAM, como equipo nosotros trabajamos en la disminución de estos roles también y sentíamos que era la importancia de capacitar también a TENS y a cuidadores en torno a las problemáticas del buen trato en personas mayores y fortalecerlo y todo lo demás para disminuir y como esta brecha que se puede existir o que podría haber existido. Y puedo decir que el equipo que en ese entonces estaba en el ELIAM era un equipo con mucha vocación, con mucha vocación. Habían cuidadores y TENS que amaban su carrera y se mostraban humanos ante lo que estaban viviendo. ¿Sí? Humanizar a la persona mayor es fundamental. No verla como un paciente, sino que como una persona mayor. Sí, era su casa. Nosotros éramos simplemente invitados. Entonces era como siempre tratábamos de decir, hey, esta es su casa, nosotros somos invitados. Entonces ese era otro rol que quizás se quita, porque es como, no, siempre hay maltrato.
Quizás en otros aspectos sí, en otros alianes, en otros contextos sí, puede existir, sí. Pero también hay que valorar lo positivo y lo bonito que se hace en el trabajo en el Elian. O sea, nosotros hacíamos fiesta de disfraces, bingos, lota, eh, 18 de septiembre, trabajamos toda la actividad, entonces es importante también visualizar eso. Lo negativo, creo que voy a ser súper claro. Desde este año, el Elian no cuenta con psicólogo y fonoaudiólogo. Por un cambio de proyecto de personas de fundación que ejecuta el Elian, ¿Eso es solamente de este LIAM o a nivel general de...? de este Elian. Sí. Y creo que en lo negativo, bueno, creo que ahí hay responsabilidad un poco más de otros sectores, pero es negativo dentro del sentido de lo que conlleva el ELIAM. El ELIAM tiene un perfil que sí o sí no puede faltar una fono y un psicólogo. ¿Por qué? Tiene enfermedades neurodegenerativas. Bien, ¿la puede ver el enfermero? Claramente. Pero las capacidades de compensar a una persona neurodegenerativa las mantiene mucho más habilidades blandas un psicólogo. En ubicar en espacio-temporalidad, en visualizar quizá el presente, etc. El ELIAM cuenta alrededor con una cantidad como importante de personas con EQZ, ¿ya? Esquizofrenia, lo que conlleva sí o sí un trabajo de un psicólogo. Sí o sí tiene que haber un psicólogo. Mantiene un trastorno generalizado de ansiedad, algunos episodios depresivos. Entonces, el rol del psicólogo es fundamental en el trabajo de la persona mayor, porque las descompensaciones surgen también de ahí. La salud mental en personas mayores, y eso es un dato estadístico mundial, es importantísimo, importantísimo trabajar la interacción social desde la psicología, desde la salud mental. Que no lo esté, yo creo que todos hacen la autocrítica, no solamente yo. No una autocrítica que la haga yo solamente. Y con audióloga también. Hay muchos trastornos diglutivos, de diglución en personas mayores. O sea, las consistencias que tienen que pasar, de qué forma. Y la fono cumple un rol fundamental. Porque eso hace que la persona quizás no se ahogue dentro de los términos más coloquiales, etc. Yo creo que eso es como el tema del personal. Los recursos, creo que a nivel en políticas públicas debería existir más inyección de recursos en torno a los CELIAM, sabiendo que en un poco tiempo más la población chilena va a ser más longeva de lo que es hoy en día. Así que los recursos tengan que estar. Y se esté trabajando para la inyección de dinero ahí. Entonces yo creo que por ahí va como mi crítica en torno a que espero que durante este año nuevamente se abran esas plazas. O sea, que se abra nuevamente el cargo de psicólogo y de fonoaudióloga y se trabaje en este equipo interdisciplinario, Es necesario. que es muy, muy bueno. O sea, todos los otros profesionales se mantienen, menos el psicólogo y la fono. Y claro, y en los equipos interdisciplinarios cada profesional tiene un rol fundamental, Claro, ¿cierto? el tema del psicólogo, obviamente existen muchas enfermedades en las personas mayores, ¿cierto? Pero también, aparte de velar por la salud física, de tratar estas enfermedades, también existe quizá frustración en, no sé, en las personas mayores al quizás no recordar algunas cosas, al quizás desorientarse. ¿Es así de que existe quizás frustración o temas, no sé, de ansiedad, sobre todo en personas mayores que están ligadas también a estas enfermedades y que por eso también el rol del psicólogo es súper importante ahí eh, tenerlo? Desde tu visión también, ¿qué, qué recomendación le darías a las personas que le interese esta área de trabajar con personas mayores? Bien, que se especialicen, que estudien en profundidad el área, ya sea psicogerontología o neuropsicología clínica, que tienen que ver un poco más con temas de demencia, de evaluaciones. Em, mucha vocación, mucha vocación. Una, porque la paciencia es fundamental. Trabajar con personas mayores, una de las habilidades que hay que tener es la paciencia. ¿Cierto? Porque muchas veces el contexto en el que vivimos es diferente. Y además de la paciencia, es tener como esta adaptabilidad de que entender los ciclos de épocas que hemos pasado que son muy diferentes. Es algo que fui trabajando también. O sea, la mentalidad de ellos o pensamientos de ellos son dentro de una época. Y la época actual, aunque sea diferente, ahí es importante hacer ese nexo, entrar también en esa época, ¿cierto? Contextualizar y comprender la realidad que ellos pudieron vivir.
Más que Recomiendo, juzgar, comprender recién. exacto, más que juzgar, o sea, existe mucho eh, juzgar como en el tema de este pensamiento retrógrado que habla la gente. Y en definitiva, sí, el mundo va cambiando, pero tu rol como profesional siempre va a ser no juzgar, no criticar, ni cuestionar, sino que comprender y trabajar desde ahí. ¿Cierto? En este caso, bueno, yo soy un poco terapéutico cognitivo-conductual, entonces es más de tercera generación en torno a la terapia de aceptación y compasión o mindfulness. Entonces, desde ahí es importante ir trabajándolo desde ese componente, pero yo creo que eh, recomiendo que se motiven, que se interesen. Es un área muy conocida, muy poco conocida y muy bonita. A trabajar procesos tanatológicos, que es como el estudio de la resignificación de la muerte, que también es como, se tiene que hablar de muerte. O sea, la muerte no es un tabú. Aunque muchas veces exista como un tabú, la muerte se tiene que hablar. Se tiene que hablar de eso. Entonces, a estudiar la tanatología dentro de los procesos es muy, 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 muy bonito, muy enriquecedor. Trabajar como también lo recíproco que es el aprendizaje de ellos en la vida. Eso creo que es algo muy bonito que también me dejó Lelia. Ellos me enseñaron mucho, mucho más de lo que yo quizás yo les enseñé a ellos, en torno a su historia de vida y los consejos que ellos daban. Yo creo que eso es un plus de retroalimentación que tú llevas, más allá de un trabajo de recompensación monetaria. El aprendizaje que te... Oye, algo que dijiste que me llamó mucho la atención y creo que, como tú dices, no se habla, es como un tabú, el tema de normalizar la muerte, especialmente al trabajar con personas mayores. Mm. ¿Podrías profundizar un poco más sobre Ya, eso? sí, súper. Bueno, trabajamos aspectos tanatológicos en torno al poder de decisión también. Bueno, lo trabajamos dentro de con todo el equipo un poco como, ya, ¿cómo trabajamos esto? O sea, es importante trabajar el proceso tanatológico. O sea, es súper complicado trabajarlo. O sea, estudiar la tanatología no es llegaría, leí un libro de tanatología y vengo y voy a hacer un proceso de tanatología con una persona mayor o con quien sea. Lo trabajamos en torno a poder visualizar las decisiones. ¿Decisiones en qué? En que nos llegábamos, nos evidenciábamos que fallecía alguien y no sabíamos sus últimas decisiones en torno a qué lugar irse, a, a qué ciudad poder ser velado, en dónde, con qué, a quién llamar, e incluso qué tipo de flor elegir. O sea, son temas muy tabú eh, que es casi como cuando se habla un poco como de suicidio, ¿cierto? Como el suicidio, no se tiene que hablar de suicidio porque hay que prevenir el suicidio y no, pues la forma de prevenir el suicidio es hablando del suicidio. Entonces, hablar de la muerte realmente no la previene, pero sí lo que hace es poder darle un sentido a tu decisión, a tu última decisión en vida. Entonces, pensamos que al principio iba a chocar un poco más y no. Al contrario, fue muy bien recibida por las personas que también no con todos trabajamos procesos tanatológicos. Eso es claro, no con todos. Evidenciamos que primero existía una regulación emocional y una compensación en torno a lo que conllevaba eso. Pero posterior a eso, trabajábamos este aspecto. Por ejemplo, no sé, si la persona me decía, mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría, para mí Vallenar es como mi ciudad. Me gustaría estar ahí, porque ahí están mis padres, mi abuelo. Entonces, ese sentido de tranquilidad como que a ellos les daba también, ¿cierto? De hecho, en ciertos momentos cuando trabajamos con muchos instrumentos neuropsicológicos, psicológicos, psicométricos, hacíamos posterior análisis en torno a instrumentos de ansiedad, disminuía. Disminuía, era como un digno de análisis en torno, porque no había investigaciones que lo pudieran avalar mucho. Claro, uno podría pensar que al hablar de muerte quizás la ansiedad podría aumentar, pero por lo que tú me estás diciendo es todo lo contrario. Sí, yo creo que era el proceso de cómo el sentido que les dábamos nosotros. Así como, oye, esto lo estamos trabajando en torno a tu poder de decisión. O sea, tú tienes que decidir hasta el último día de tu vida. Tú nunca dejas de tomar tus decisiones. Entonces, ese poder como de empoderamiento que uno le daba a la persona mayor, creo que ayudaba un poco a no ver la muerte de una manera como, ya, ¿qué es la muerte? O vas a fallecer. No, era otro trabajo que se hacía. Y se fortalecía en torno al proceso tanatológico, en torno al poder de decisión. Y lo que nosotros siempre dijimos, nuestro rol acá es que la persona
no mejore su calidad de vida, porque es muy difícil que mejore porque el ciclo vital va deteriorándose. Sí, que exista un mantenimiento de sus capacidades de autonomía y también que sea uno de sus espacios, si durante toda su vida no tomó decisiones, en el ELIAN sí que tomó las decisiones. Y era algo generalizado en torno a todo. O sea, la nutricionista trabajaba con los planes de alimenticio y aunque ella pudiera tener muy pocos recursos en ciertos momentos, como pues ya, esta comida para todos generalizada, la nutricionista preguntaba uno por uno qué le gustaba y qué no. Y qué le gustaría comer en ciertos momentos. O cuál es su comida preferida. Entonces, hasta el nutricionista en torno a qué comer, había un poder de decisión. Entonces, el proceso que se trabaja en el día es muy bonito en torno a eso. Como, oye, durante toda tu vida no decidiste. Decidió otra gente, tus padres, tu marido, tus hijos. Pero ahora acá tú tienes el poder de decisión. O sea, ¿Cómo tú fue, decides. cómo fue ese cambio de percepción, quizás desde la perspectiva de las personas mayores, de quizás darse cuenta de que tienen poder de decisión en, dentro del ELIAM y que quizás en la vida muchas veces no reconocieron ese poder que tenían? Sí, fuerte. Eh, un impacto de realidad muy fuerte para ellos, porque estás hablando de personas que vivieron 60, 70 años de su vida sin tomar decisiones. Y que llegan a un espacio en donde también está como coartado dentro de que tienes que dormir con alguien en la pieza, a tomar decisiones. em, había un proceso un poco de, también de gratitud de parte de ellos, como wow. O sea, no lo hice durante toda mi vida, pero lo estoy haciendo ahora. Y le dan sentido a eso, en torno como, esto es lo que busco yo. Y fue bonito, a veces había gente que no tenía conciencia de que estaba tomando decisiones, pero ahí es donde nosotros como volvíamos a fortalecer. Oye, oye, esta es una decisión. ¿Estás tomando tú la decisión? O dándole el sentido de que sí lo estaban tomando ellos, no nosotros. Entonces, sí. Al principio quizás de ese proceso notaste quizás alguna actitud de dificultad en torno a tomar decisiones. Mm, sí. Miedo al errar. O sea, decisiones tan simples como ¿qué como? Si me equivoco, miedo como un poco al fracaso. No había una fortaleza y entonces era como, pero la única forma de evidenciar que nos gusta y que no es tomando una decisión y si no nos gusta vamos a ver qué vía ya no tomar la próxima vez. Nuevamente resignificar un poco este concepto del errar. El errar nos enseña también. Entonces, ahí íbamos como trabajando, cada uno en su realidad, son 70 realidades. Eso es lo otro, que eras tú solamente el único psicólogo Sí, para trabajar con 70 personas. sí. ¿Cómo fue quizás esa carga laboral? ¿Cómo la pudiste manejar? Porque aparte estabas trabajando en otra cosa en paralelo al ELIAM. Sí. El año pasado fue un año de mucho trabajo y de mucho crecimiento personal y muy poco vida social. Y muy poca vida social porque trabajaba en el Elian, bueno, me gustó mucho trabajar yo siempre dije, voy a limitarme siempre con mis horarios laborales, si entro a las 8, salgo a las 5, voy a estar y aquí y allá, y mi hora cola, ya, cola. En el Elian pasó todo lo contrario. En el Elian yo entraba, a veces que tenía que llegar a las 7:30, veces que me iba a las 5 a trabajar al Cefam, trabajaba hasta las 8, había una emergencia en el Elian y tenía, del Cefam me iba al Elian a atender la emergencia ¿Cómo qué tipo de emergencia, por ejemplo? descompensaciones de personas mayores que muchas veces los TENS o los cuidadores tenían muchas capacidades, no lo dudo, en torno a que a veces me sorprendía y ellos mismos me ayudaban en torno a eso, porque algunos tenían afinidad más uno que con otro. Pero había casos que eran más complejos, em, que eran más difíciles de trabajar. Y eso conllevaba que se quedaban afuera, había mucho llanto, había crisis. Entonces había que, ya como no lo pudo trabajar el equipo de cuidados, tenían que llamar al profesional psicólogo para así que podía asistir para compensar a esta persona. Y al menos para entrar o no estuviera afuera porque el frío y lo que conllevaba eso. Entonces ante esas situaciones tenía que responder o habían emergencias de peleas o fallecimiento de alguien y había una descompensación de una persona mayor en torno a ese fallecimiento. Entonces la contención era fundamental en esos primeros puntos. Entonces había que correr. Entonces, habían días que, hubieron algunos días que salí de la Elian 1 de la mañana
pero a veces era muy difícil. Mi hora de colación a veces eran 15, 20 minutos, 30 minutos, porque tenía que ir a atender otra emergencia, o algo así. Y además no había tanto tiempo para temas administrativos, que era rellenar fichas, hacer informes, habían temas judiciales que habían que responder a tribunales y que tenía que ir el informe psicólogo, entonces era una carga muy grande, pero no lo veo como más allá de eso, sino que lo veo que fue un lugar que me enseñó mucho, 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 mucho. Y yo creo que es el Elian marca un punto antes y un después en mi carrera profesional, totalmente. Aunque llevo poquito tiempo trabajando en mi carrera profesional, el Elian siempre va a marcar un antes y un después, totalmente. Sí, yo lo firmo. Van a pasar 20 años y yo sé que el Elian va a seguir marcando algo. Sí, porque es una experiencia bien significativa. Eh, también me comentaste previo a la entrevista de que tu tesis también abordó una temática similar. A rasgos generales, ¿qué podrías comentarnos un poco sobre eso? Sí, mi tesis de pregrado era reestructuración identitaria en personas mayores con deterioro cognitivo en la provincia de Copiapó. Entonces trabajábamos con personas que estaban dentro de la unidad de memoria del hospital de regional y íbamos a ver si es que el deterioro cognitivo, que es un proceso del ciclo vital, okay, que es muy diferente a la demencia, okay, hay otro que como, oye, a mis padres se le olvidan cosas, esto, y a ver, pero no por eso de Alzheimer, puede ser un deterioro cognitivo, y que es totalmente diferente, que la gente todo atribuye de falta de memoria todo es Alzheimer o una otra demencia. Es como, no, o sea, eso requiere un estudio con un neurólogo y un sinfín de áreas, pero el deterioro cognitivo es parte de la adultez mayor. Eso nos va a pasar a todos, pero no en la demencia. Son temas totalmente diferentes. Entonces trabajamos el deterioro cognitivo para ver si es que cuando existía un deterioro cognitivo y había una disminución de las capacidades cognitivas, existía un cambio en la identidad. Ya, Esa era nuestra investigación, eso es lo que nosotros buscábamos. Y bueno, al fin y al cabo las conclusiones llegaron a que no existía un cambio en la identidad de la persona con un deterioro cognitivo. O sea, puede haber un cambio en torno a que se le olviden cosas, existe amnesia, existe alguna disminución en las capacidades olfativas, un sinfín de cosas más, pero no existía un cambio en su identidad. ya. Eso es como lo que arroja nuestra tesis. Al fin y al cabo, como que descartamos al fin y al cabo la consigna de que podía existir un cambio de identidad en torno al deterioro cognitivo. Perfecto. Bueno, Esteban, ha sido un agrado conversar este tema contigo, especialmente con tu experiencia, que han sido muy significativas. ¿Te gustaría entregar un mensaje final como para eh, dar pie a la reflexión sobre esta temática? Yo creo que el respetar nuevamente las decisiones, el respetar al otro, al poder visualizar a la persona mayor como una persona de aprendizaje, de experiencia, de mucho conocimiento, eh, empezar a quitar estigma en torno a estas temáticas, empezar también a cuidar a quienes tenemos al lado hoy en día. Una de las formas más fáciles de prevenir las demencias o los deterioros cognitivos es la interacción social. Es la primera. Una persona que no genera mucha interacción social es más propensa a generar unos cuadros de enfermedades neurodegenerativas. Entonces también es importante que en nuestro círculo, si vemos personas mayores, tener ojo, invitarlos, que vayan al club de adultos mayores, conversar con ellos. Eso es un proceso de interacción social, que aunque se vea simple y cotidiano en nuestro día a día, eso fortalece y disminuye la prevención en torno a lo que es deterioro cognitivo o enfermedades neurodegenerativas. Entonces, démosle énfasis en la interacción social con ellos, démosle cuidado. Entonces, eso más que nada yo creo que poner ojo también a estas temáticas, averiguar, investigar y especializarse. Porque en un futuro se van a necesitar muchos psicólogos en torno a, no sé, deterioro cognitivo, bueno, ahora salió el GES, que conlleva y está dentro de la salud mental en torno a Alzheimer y otras demencias. Entonces, invitarlos a especializarse también en el área. Vale. Bueno, muchas gracias. Vamos por finalizada esta segunda edición del podcast de la revista Psicóloga. Esperamos que les guste. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.